Saludos amigos, muy buenos días en el aire, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Tienen razón los comerciantes dominicanos cuando de manera impactante les reclaman a los políticos de la República Dominicana que no se roben la Navidad y las celebraciones para recibir un nuevo año. Y es cierto, los políticos de los partidos mayoritarios y otros deben acogerse a la celebración de la Navidad y dejar esa lucha intestina que enfrenta a gobierno y a oposición para luego de que terminen las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Inclusive hay quienes entienden que los políticos deben esperar también lo de la vieja Belén para no cansar al pueblo dominicano con tanto activismo político. Y un humorista barrial con quien abordé el tema me dio una fórmula sumamente interesante y comenzó a hablar del presidente Abinader, de Leonel Fernández, de Danilo Medina y de otros políticos dominicanos, y yo lo voy a decir aquí, lo que me dijo ese humorista con sabor a pueblo, con lenguaje coloquial. Dice, el presidente, en vez de estar comiéndose un plato de comida con peluqueros, con militares, con motoconchistas. Ahora los motoconchistas son los héroes porque hay que premiarlo luego de un año metiéndose en rojo en los semáforos, sacándole la lengua a los miembros de la DGCET, manejando temerariamente carreras en los elevados, en los túneles, en los pasos a desnivel. Y ahora con el regalo de Navidad andan con un bocinerío, tocando bocina, como si todo el que circula delante de ellos tiene que manejar a la derecha para dar el paso. Pero también hubo un almuerzo del populismo político dominicano, que nadie se quiere pelear ni con los motoconchistas, ni con los delivery, porque aquí piensan más en los votos que en las leyes. Pero el humorista me dijo que el presidente debió salir de una manera diferente, porque los guardias son empleados públicos, los motoconchistas son objetivos políticos, los peluqueros, se recordaron de los peluqueros, me habló bien del encuentro de los peluqueros, que es un lugar que hay que ir para usted escuchar muchísimas cosas que se dicen en las barberías y en los salones de belleza. Pero miren ahí, los motoconchistas le hicieron un almuerzo y hay que premiarlo. Lo único que falta es que se condecore a los motoristas como los grandes héroes de la patria. Pero esa es la República Dominicana. Dice el humorista que el presidente debió salir a los barrios con 200, 300 mil puercos para, conjuntamente con las bandas militares de música, rondallas, darle ánimo a una Navidad deprimida.
el humorista dijo que también el presidente debería ir al Parque Colón, ahí al lado de la catedral, que siempre hay muchos músicos los domingos y mucha gente, y darse un baño de pueblo. Porque el estilo del presidente es ir a polideportivo, reunirse con la gente. Pero ese humorista dice que hay que darle sabor a lo que decía Johnny Ventura en uno de los merengues que grabó, que debe servir de base para que el presidente vaya a bailar con el pueblo en los barrios. Pero sin embargo, ese humorista dice que tiene un sabor amargo el problema del pollo que hay. El problema del pollo, que tiene dos versiones y a los cuales el presidente a ese y otros problemas debe ponerle atención. Por un lado, el presidente no puede permitir, el presidente de la República no debe permitir la falta de planificación en el sector agropecuario, porque la falta de pollo motiva hoy a que se hable de que en las próximas semanas la libra de pollo pudiera llegar a 150 pesos si no se resuelve el problema. Y hay dos versiones. Los avicultores de Moca, una parte hablando de escasez de pollo, y otros avicultores diciendo que la producción es suficiente para la Navidad. Hace 2 años, el pueblo dominicano se comía en la Navidad 20 millones de unidades de pollo. Ahora, con el crecimiento de una población que motiva a unas estadísticas ahí de que llegarían 11 millones de turistas. Confunden los visitantes con los turistas, pero aunque lo confundan, visitante o turista, aumentan el consumo de pollo. Pero también hay un crecimiento en la demanda del pollo, porque el pollo es la carne que más consume el pueblo. Entonces, hay que planificar, señor presidente, la producción de ajo, de cebolla, de los víveres, las yautías. Hay que recuperar el tema de los cítricos. Una libra de naranja agria, 49, 50 pesos para preparar el sazón y el pote con el ajicito y esos productos que sirven para ese pote, que sirve también para, en el momento en que usted elabora un caldo, darle un sabor de naranja condimentada. Entonces, hay que planificar la producción de berenjena, la producción de tallota, de los elementos de la ensalada verde, la producción de papa en Constanza, la producción de otros vegetales. Y el gobierno no puede descuidar la falta de planificación respecto al pollo, porque en el país se ha hablado más en Navidad de alzas de precios en lo que consume el pueblo en el final de año y en el inicio del nuevo año, pero no podemos recibir un nuevo año ya pronosticando que vamos a comer pollo a 150 pesos la libra. Y en los mercados se están quejando de la falta de pollo. Y no sube de precio lo que abunda. Hay precios diferentes en la carne de pollo por la escasez. Hay que planificar la producción y recuperar la producción del pavo criollo, del pollo criollo. Siendo niño, yo recuerdo
un pollo tipo japonés que tenía una cabecita como limpiecita y ya no se ve. Casi no veo tampoco hablando en esta Navidad. Parece que la producción es reducida de la guinea, que es uno de los platos más finos para usted hacer una buena comida navideña. No escucho casi hablar del cochinillo, de los cerditos pequeños, 15, 20, 25 libras, que es un plato de lujo a nivel de la Navidad. Yo creo, señor presidente, que usted debe darle más seguimiento a los funcionarios del gobierno, porque a usted lo están asesorando muy mal. A usted lo metieron en una encerrona que no le ha gustado al pueblo dominicano, como fue el invento de fusionar el Ministerio de Agricultura con el Instituto Agrario Dominicano. Y si Joaquín Balaguer, que independientemente de la represión, las muertes, los 12 años, las deportaciones, los presos políticos y hasta impedimentos del ingreso de dominicanos a su país, como ocurría antes y como ocurría con los famosos pasaportes que le colocaban un sello que decía prohibido viajar a los países comunistas. Si el doctor Balaguer estuviera vivo y Luis Abinader hubiese planteado con el doctor Balaguer vivo, el doctor Balaguer hubiese organizado una protesta frente al Palacio Nacional o frente a su casa en contra de la fusión del Instituto Agrario Dominicano y Agricultura, que es un invento fallido, una maldita decisión equivocada, señor presidente, porque eso nunca se lo van a agradecer a usted, el fomento que tenía el Instituto Agrario con la pimienta ahí en Yamasá, con los asentamientos agropecuarios, con la dependencia del arroz y el aporte de la reforma agraria a los famosos 14 millones de quintales de arroz que cacarea el ministro de Agricultura que tenemos, pero sin embargo tenemos que importar grandes cantidades, muchas toneladas de arroz en este país. Ahora, finalizando el año, hay otro invento que está siendo combatido por amplios sectores del país, como es la fusión de los ministerios de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que tienen funciones totalmente diferentes. Entonces estamos fusionando organismos públicos y metimos un Ministerio de Justicia en el medio de las fusiones. Todo el que ha estudiado lo que es la presidencia de la República, eso antes en el Palacio Nacional, lo que tenía era la vicepresidencia y la presidencia. Pero ahora tenemos dos ministerios. Tenía siempre el área importante de la consultoría jurídica. Y yo recuerdo que en el Palacio Nacional había muchos despachos vacíos. La Dirección Información de Prensa. Ahora tenemos un nuevo cambio, que es que la Dirección General de Información y Prensa de la Presidencia la convirtieron en la Dirección de Prensa del Presidente. Pero la Dirección de Prensa antes abarcaba más porque decía Dirección de Información de Prensa, que cubría todo lo que era la Presidencia de la República. Entonces, tenemos el DIECON, la Dirección de Comunicaciones. Tenemos la Dirección de Programas Especiales y tenemos cuchumil organismos paralelos cuyas funciones los realizan otros. Está muy bien que en el pasado al doctor Balaguer se le fue la mano
creando la Oficina Supervisora de Obras del Estado y paralelamente le crearon la Coordinadora de Obras del Estado, haciéndole competencia a un ministerio muy bien estructurado como es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cerraron la supervisora, cerraron la coordinadora, le entregaron las funciones al Ministerio de Obras Públicas, pero luego se inventaron el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. El Ministerio de Obras Públicas nunca debió perder las edificaciones y debe ser reestructurado para que sea un organismo más operativo, porque en el 20 comenzaron la renovación de la autopista Duarte y eso no lo han terminado. Y han creado 8.000 proyectos en vez de terminar los proyectos esenciales para no tener que buscar tanto dinero prestado para el presupuesto y para obras. Por ejemplo, aquí ahora mismo, despidiendo el año, se está hablando muchísimo en el debate económico sobre los 400.000 y pico de millones para financiar el presupuesto del 2026, pero paralelamente, por eso es que hay que tener comunicación profesional. Paralelamente, estamos viendo otros préstamos por ahí para lo que es el acueducto de la presa de Atillo, Santo Domingo. Y Villa Altagracia no tiene mucha agua que pudiéramos hacer, retomar el acueducto que le boicotearon al doctor Salvador Jorge Blanco siendo presidente, recuperando el río Jaina y aprovechando el agua de Madrigal y de otras fuentes en Villa Altagracia, porque hay un conflicto con el agua en este país. Cuando inauguraron el ingenio Barahona en el 1918, hubo un conflicto entre San Juan de la Maguana y Barahona por el agua, porque la caña del ingenio Barahona es una caña que se alimenta con el riego, y los sanjuaneros entendían que ese ingenio de Barahona le iba a usar el agua que necesitan para la producción de ese valle productivo. Y habría que ver si van a traer todo el agua de la presa de Atillo, porque de la presa de Atillo depende el agua que utiliza la Barrigol en el proceso del procesamiento del oro en el país. Pero además, un Cibao central con graves problemas de agua, con un acueducto que el doctor Balaguer en su administración construyó para el Cibao central y que amerita de un relanzamiento para suplir más agua al Cibao central, es un tema que genera mucho debate. Y hay una organización en San Francisco de Macorís que todos los fines de semana me envía a primicias las posiciones sobre los problemas del Cibao central. Y son muchos los problemas del Cibao central. Los problemas de Cotuí con la contaminación, los problemas de una flema verde que acaba de aparecer en el agua de esa presa, pero el Cibao con el agua que cuenta para acueductos, reguío, electricidad, con la presa de Rincón, con la presa de Tavera, con la presa de Atillo y otras fuentes de agua. Y ya estamos hablando de un acueducto de la presa de Atillo hacia Santo Domingo que costaría más de 300 millones de dólares. Y qué bueno que estemos hablando del agua de Santo Domingo, porque yo me imagino, estudiando
la historia todos los días que si Balaguer no hubiese tenido la visión como presidente de construir la presa de Atillo, aquí en Santo Domingo estuviéramos buscando botellitas de agua para bañarnos, para asearnos. Entonces ese problema del agua hay que resolverlo con unos programas intensos. Vamos a recuperar todos los pozos que construyó Trujillo en La Victoria, ahí en Los López, ahí cerca de donde estuvo la Granja Mora. Vamos a restablecer el río Jaina, que se lo están comiendo los areneros, en un lugar tan peligroso que tirotearon una noche a un coronel del CENPA hace muchos meses y nunca se supo quiénes fueron los responsables. Los ríos de San Cristóbal, que deberían estar produciendo agua para San Cristóbal y Santo Domingo, se lo han comido los areneros. El río Nizao se lo han comido los areneros. Lo más seguro que después que usemos el agua de la presa de Atillo, vamos a después hacer otro plan, otro acueducto para utilizarla de Rincón. Y vamos a inventar otro proyecto para represar el río Yaque del Norte, también para traer agua para la capital. Porque el problema es tan serio que el agua de Valdesia, en horas del día hay que mandar una parte para aquel lado, para Santo Domingo Este, con un acueducto, barrera de salinidad, que no ha jugado el rol para una población creciente como es la de Santo Domingo Este. Vamos a recuperar el río Sama, vamos a recuperar el río Isabela, vamos a recuperar todos esos ríos que conectan La Cuava, Villamella, Yamasá, la Loma de los Siete Picos. Y por eso es que se justifica la lucha social para defender el agua por encima de todo. Si no tuviéramos la presa de Monción, ¿qué sería el suministro de agua en la línea noroeste sin el acueducto regional que se construyó? Pero no es solamente ver el agua que está en la presa. Aquí hay que fajarse a gobernar este país para restablecer todas las cuencas hidrográficas y sus problemas. Ahí hicieron un operativo hace unos días en el Parque de los Haitises y de nuevo encontraron un grupo de dominicanos con una agricultura ilegal destruyendo el parque. Pero han intentado políticos destruir el parque, ese parque forestal, ahí en Villa Altagracia, que Jorge Blanco y Antonio Guzmán llevaron los empleados públicos para reforestarlo. Pero aquí todo el mundo quiere tener en la montaña una villa, no importa que se fuñe el agua de la gente. Y tenemos que ponernos en serio a gobernar el país con el agua. Porque yo decía apenas horas que aquí el gobierno se puso a decir cuando los haitianos construyeron el maldito canal que no debieron permitir para llevarse el agua del río Masacre. No, eso no se va a permitir. Bla, bla, bla en este país. Un año de bla, bla, bla con todos los temas que se van presentando, que sustituyen uno a otro. Ahora es el tema del pollo, pero usted va a ver otros rubros agrícolas con problemas. Usted va a ver aquí la gente queriendo seguir tumbando árboles, dañando la foresta, llenando los ríos de plástico y de basura. El mar Caribe aquí en Santo Domingo, marrón por la basura que lanzan en los barrios de la parte norte,
Parece, el mar Caribe parece un chocolate contaminado. Vaya al Club de la UAS, en el malecón, siéntese ahí y comience a observar, aparte del mal olor que genera esa contaminación con la basura. No hace mucho que yo vi uno de los principales canales de Mao, que no le cabía más plástico, y ese plástico, con la poca agua que circula, termina en las fincas. ¿Y qué finca va a producir? Llena de basura, de plásticos no biodegradables. Entonces tenemos aquí que gobernar el país. Tenemos que resolver lo del pollo, señor presidente. Tenemos que resolver lo del plato bandera que está subiendo. Y me surge, para despedir este segmento, hacer una diferencia entre la Navidad del pobre y la Navidad del rico. El rico tiene baúles de lujo con las bebidas más caras. No le importa que la canasta cueste 40, 60 mil y hasta 100 mil pesos. El pobre comiendo pedacitos de pollo. El rico comprando piernas enteras de jamón serrano, comprando prosciutto, comprando cavas, comprando cochinillos rellenos de los mejores moros, con las firmas gastronómicas de mayor prestigio, celebrando la Navidad en villas, comprando pasajes para viajar a lugares lejanos y celebrar la llegada del año por allá en medio de los lujos, y el pobre haciendo turno en el 9 para montarse en una guaguita para ver si llega a Los Alcarrizos, si llega a Pantoja, si llega a Villa Altagracia, o si consigue una bola para llegar a Loma de Cabrera, Dajabón, o Esperanza, o Ámina, o Boruco, o Guatapanal, o Navarrete, o cualquier punto del país. El rico se come las mejores manzanas en colecciones verdes, en colecciones de todos los tipos de manzana, de peras, unas peras japonesas que no se la come el pueblo. El pobre acechando una mandarina de allá del pueblo de Wilfrido Vargas de Altamira, Puerto Plata. El rico con chocolates de lujo, de bombones. El pobrecito comprando una tabletita de chocolate de 8 y 10 pesos. El pobre pensando en un pedacito de cerdo. El rico con la comida decorada, con las copas de vino, con los whisky de Malta, y además con esos vinos de la Ribera del Duero, de La Mancha. El pobre pensando en un vinito tinto de eso criollo, pero el rico comiendo las mejores teleras con anís, el pobre pensando en un pancito de agua, el pobre pensando en el ponche más barato, el rico en los ponches europeos, pero el pobre comprando en los mercados, los ricos en las grandes cadenas comerciales con aire acondicionado y sin la suciedad del mercado. El pobre comprando unos huevitos a 11 y 12 pesos. Al rico le llevan la ensalada completa, ensalada rusa, mucho huevo,
mucha mayonesa importada. Vamos a dejarlo ahí, vámonos al cambio, porque definitivamente en la República Dominicana hay una diferencia demasiado marcada entre ese Producto Interno Bruto de 127.000 millones o de lo que sea mal administrado, despidiendo un año y esperando ver si las cosas mejoran en el 2026. Vamos al cambio, hablando la verdad, diciendo las verdades que necesita conocer todos los televidentes de Hablando la Verdad, Su Mundo TV. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, 207 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para todo el mundo, también el canal 647 de Amazon Fire TV allá en Estados Unidos, el canal 46 de Win Telecom, canal 67 de Telecable Central en el Cibao, allá en La Vega, canal 20 del Telecable Dominicano y presencia masiva en las redes sociales, Su Mundo TV. Ayer estuvimos en la Junta Central Electoral, donde el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Román Jaques, presentó todos los detalles relativos a la nueva cédula de identidad y electoral. Y en ese encuentro se ofrecieron detalles importantes. Ahí vemos la figura histórica del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que aparecerá en la cédula de identidad y electoral que masivamente comenzarán a expedir el 8 de abril del año 2026. Una cédula con más de 100 protecciones para evitar problemas y además para que no reciba ataques de delincuentes que quieren suplantar cédulas en la República Dominicana. Esa nueva cédula tiene también una imagen de la bandera nacional, tiene la cigua palmera, que es la cigua, el ave nacional, y también el monumento de los héroes de la Restauración en Santiago de los Caballeros. Habrá una opción de tener la cédula física y el presidente de la Junta, como otros funcionarios de la Junta, hicieron masivas explicaciones sobre la modernidad de esa cédula de identidad y electoral. Y en una de las preguntas, el presidente respondió que a pesar de que la cédula podrá ser llevada al teléfono con un proceso que habrá de cumplir cada ciudadano que se interese, esa cédula física siempre será vital para votar en los comicios que se celebren en el país. Hay importantes detalles, información, tipo de sangre, se mantiene el mismo número de la cédula que usted tiene en la actualidad y hay algunos detalles ahí que la Junta Central Electoral, cuando usted visite el lugar para la expedición, tendrá que
responder. Hay que garantizar la seguridad de que esa cédula, esa información, siempre esté en manos seguras de la Junta Central Electoral. Fue un evento muy importante. La Junta Central Electoral, el doctor Jaques y el Pleno de la Junta demostraron un poder de convocatoria sumamente importante que motivó muchas explicaciones y muchas preguntas. Por otra parte, quiero agregar algunos elementos en este programa especial de fin de año. Finjus está advirtiendo, la Fundación Institucionalidad y Justicia está advirtiendo graves conflictos con la Constitución de la República en la nueva ley que crea la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Nuevamente salen a relucir los conflictos de esa nueva ley DNI con la Constitución de la República, y hay que estar vigilantes en el país con todas las leyes que no deben violar ni chocar con la Constitución de la República. En el plano internacional, un conflicto que motiva una pregunta contundente, Y no pudiera ese apoyo de Rusia y de China a Venezuela y la presencia de esas aeronaves en las cercanías de Venezuela, aeronaves de Estados Unidos, provocar una guerra entre los países aliados de Venezuela, Venezuela con sus aliados, Cuba, por los intentos de desplazar al presidente Maduro del poder. Uno no se imaginaba la guerra de Ucrania y Rusia, que se ha prolongado demasiado, pero ahora tenemos un conflicto en la región que en las últimas horas motiva el apoyo de Rusia y China a Venezuela, y persisten los titulares internacionales de que lo mismo, de que está contado el final de los días, están contados para el final de Maduro. Y parece que el bloque de izquierda no quiere darse por vencido, porque ahora vemos que aparte del apoyo de China y Rusia a Venezuela, a Cuba le llegó un buque solidario del ALBA TCP con combustible, porque Cuba tiene un problema grave, no solamente con la seguridad alimentaria, sino también con el tema de los combustibles. Cuba tiene su inteligencia metida en Venezuela y hay una guerra de estrategias entre Cuba, Venezuela y Estados Unidos. No hay duda de que el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos le abre al presidente Putin y a los chinos la oportunidad de
tratar de involucrarse con ese respaldo a Venezuela, buscando mayor incidencia en América Latina. Y conocemos la posición de Estados Unidos, que se opone a esa expansión comercial de los chinos en América Latina, donde ha sido expresada esa posición por el caso de la expansión del comercio chino con la República Dominicana y con los intentos que tuvo China de controlar un puerto que los americanos, los norteamericanos, no van a permitir que caiga en manos de quienes compiten con ellos a nivel de la economía mundial. Hay que darle seguimiento a ese tema. Por otra parte, es pesada la carga de destinar 101.000 millones de pesos en pensiones con cargo al presupuesto nacional del 2026. La prensa publica que el presidente Abinader duplicó el gasto en pensiones hasta el 5.53% del presupuesto, y hay quienes en las últimas horas han planteado que ese incremento en las pensiones podría ser un elemento que desencadene en la búsqueda de dinero prestado para pagar esas pensiones. Una reingeniería de las pensiones es necesaria, porque una empresa, para que ustedes tengan una idea, una empresa formal paga en la seguridad social el dinero para las pensiones, y hasta este momento se habla de pensiones muy reducidas para las personas que cumplan con el tema de la pensión a través de la seguridad social. Aquí tenemos un problema muy serio administrativo. Tenemos un problema grave de gerencia, porque por un lado tenemos esas pensiones a través del Poder Ejecutivo, pero una empresa tiene mayoritariamente que pagar más del 80% del valor para la pensión del empleado, lo que representa un respaldo de las empresas para pensiones, para riesgos laborales y para la salud. Pero aquí hay gente que salen agraciados con pensiones elevadas, que nunca han trabajado en el Estado y que tampoco son producto de la seguridad social. Ese tema de las pensiones crecientes es un tema de debate despidiendo el 2025 y iniciando el 2026. Creo, en otro orden correcto, el interés del presidente Abinader y del gobierno de acelerar la construcción del túnel en la avenida Luperón. El presidente estuvo en una visita en el lugar donde se construye esa obra, y es una obra muy importante que complementa el paso a desnivel desde la prolongación 27 de febrero a la autopista 6 de noviembre. Qué bien, ahora en estos días que disminuye el tránsito con los miles de dominicanos que viajan al interior por la Navidad y el Año Nuevo, pudieran ser días que pudieran ser aprovechados, señor presidente, para avanzar en una obra
que se espera sea concluida en abril del 2026. En otro tema, creo que no se debe condenar a la muerte a los comerciantes detallistas, impidiéndole un horario de venta de bebidas alcohólicas en la Navidad y Año Nuevo. No debe haber privilegio para un sector perjudicando otro, y ese es el escenario. A este momento se le permite a otros vender, pero entonces al comercio detallista, que tienen igual derecho que los demás, deben darle la participación similar. Sin embargo, ya el consumo de bebidas alcohólicas con una campaña de que es perjudicial para la salud dispuesta por una ley, pero cada quien es responsable de consumir o no consumir determinados productos. Y cada quien, esas personas que adquieran bebidas en la Navidad, deben tener un comportamiento ejemplar, porque ya preocupa. Hubo una balacera en una discoteca, hubo un intento de asalto donde hirieron a un subdirector de inteligencia de la Armada Dominicana. 4 atracadores intentaron un atraco. Hubo un tiroteo a una cafetería que provocó 2 muertes muy lamentables. Pero los tiroteos también aquí, ahí en Los Girasoles, hubo un tiroteo hace semanas. Le dispararon unos delincuentes a miembros de la policía y no se sabe en qué paró ese caso. En una sociedad que no quiere violencia ni en la Navidad ni en el año completo. Y yo recuerdo que en el año 2020, policías en esa violencia navideña le quitaron la vida al coronel Rodríguez Cruz allá en Boruco, y deberían sancionar esa muerte innecesaria, esa muerte a destiempo de ese gran oficial de la Fuerza Aérea al que policías le quitaron la vida. Yo comencé el programa hoy con el tema de que los comerciantes le piden a los políticos que no se roben la Navidad. Yo quiero ampliar ese concepto diciendo que los delincuentes, los que andan armados, los que andan asaltando, los que se roban motocicletas y destruyen los vehículos, tampoco deben robarle la Navidad. Ahí está el coronel Rodríguez Cruz, al que policías le quitaron la vida. Y es un caso que hay que sancionar, que hay que llevar hasta las últimas consecuencias. Boruco, donde ocurrió ese hecho, es un pueblo en la ruta. Usted pasa por Amina, luego va a Boruco, luego a Guatapanal, luego a Tillo San Lorenzo, y usted llega ahí a la Herradura en Santiago por esa vía. Ese joven de Boruco le hace falta al país. Señores, por otra parte, el presidente del Senado, justificando los 400,000 millones de pesos para financiar el proyecto de presupuesto del 2026. Bueno, cada quien emite la opinión que estime conveniente y hay que respetarla.
Finalmente, en Higüey apresaron una pareja por un tema muy delicado, el tema de secuestro y lavado de activos, apresados con la presencia del Ministerio Público y los secuestradores, los que andan, los motoconchistas que andan chocando vehículos por la parte de atrás para asaltar gente en las vías públicas, que le den vacaciones y dejen que el pueblo celebre la Navidad. Navidad en paz, pero Navidad con un operativo policial que todavía no se ve en las calles. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.